Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a tratar un tema que preocupa a muchos de nosotros y es la prevención de lesiones. Para comprender cómo funcionan los mecanismos de lesión, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que el músculo, los tendones, son estructuras que se asemejan mucho al blandibloop o a la pastelina. Son estructuras que llamamos viscoelásticas porque reaccionan de manera diferente según la forma en que nosotros hagamos las tracciones. Por ejemplo, si yo tracciono esta goma lentamente, me da una amplitud de movimiento bastante grande. Sin embargo, si la misma goma la tracciono a gran velocidad, como podéis ver, se rompe. Es decir, estos materiales se comportan de forma diferente según cómo trabajemos con ellos. Otro aspecto que influye en el comportamiento de los materiales musculares, tendinosos, ligamentosos, es la temperatura. Un músculo a mayor temperatura tiene mayor capacidad de deformación y, por tanto, corremos menos riesgo de que se rompa al practicar ejercicio. Lo mismo ocurre con tendones y con ligamentos. Las lesiones que podemos tener son básicamente de dos tipos. La primera de ellas es por un traumatismo directo. Es muy difícil evitar una lesión traumática y en deportes de contacto o en deportes de equipo son inevitables. Otro tipo de lesión son las lesiones que se producen por sobrecarga. Son aquellas lesiones en las que el ejercicio repetido una y otra vez de la misma manera mecánicamente sobrecarga el material, se produce el fenómeno de la fatiga de materiales y entonces este material se rompe, se lesiona y por tanto tenemos una patología crónica. Tanto en un caso como en el otro podemos alcanzar límites de rendimiento mayores si cuidamos algunos aspectos. El principal de ellos es el calentamiento. El calentamiento consiste, como hemos dicho, en aumentar la temperatura muscular y de las articulaciones, huesos, tendones, etc. Pero tenéis que recordar que además el calentamiento es un mecanismo para recordar al cuerpo cómo está coordinado. Es algo parecido a recordar cómo es un camino y cómo pasar por las roderas que dejamos en ese camino. Si hacemos un buen calentamiento, los músculos recuerdan cómo están coordinados unos con otros. Y esto facilita el movimiento y evita rigideces que en un momento determinado podrían conducir a la lesión. Un tercer aspecto que tendríamos que recordar es el hecho de que muchas de las lesiones que padecemos ocurren cuando ya estamos en situación de fatiga. Los músculos son protectores de las articulaciones. Cuando los músculos están en buen estado, una articulación está protegida por sus propios ligamentos, pero además por la funda muscular que la envuelve. Cuando los músculos están fatigados, entran en descoordinación y esa articulación de repente entra en un movimiento al que no está acostumbrada y se rompe. Este mecanismo debe evitarse. Tened en cuenta que al final de cada parte de un partido o al final del partido, el número de lesiones se multiplica por 2 o se multiplica por 3. Esto hay que prevenirlo. La mayor parte de los esquiadores sufre lesiones al final de la jornada, por la tarde. Debemos prevenir la fatiga muscular y dejar el ejercicio cuando veamos que ya nuestras fuerzas flaquean. Por último, no existen ejercicios contraindicados. El concepto de ejercicio contraindicado es un tópico en nuestro sector. Los encogimientos están contraindicados, unos métodos desautorizan a otros, y esto no puede ser.
Tenemos que ponernos de acuerdo y en lugar de hablar de ejercicios contraindicados, ejercicios que no se pueden hacer, deberíamos hablar de una persona no puede hacer los movimientos que no puede hacer, simplemente. Cuando no tenemos suficiente capacidad física para realizar un gesto, cuando lo hacemos, padecemos una lesión con toda seguridad. Gracias por todo y hasta la próxima. Buenas tardes, mañanas, noches, lo que sea.